En esta ocasión voy a explicar o a exponer los principales símbolos en instalaciones eléctricas o símbolos utilizados en la realización de planos eléctricos, que es lo que nos concierne, ¿sí? Estos símbolos se pueden clasificar en diferentes maneras, ¿sí? Tenemos los de acometida eléctrica, símbolos de luminarias, símbolos de contactos, símbolos de apagadores y símbolos de accesorios. Obviamente existen muchos más símbolos, ¿sí? Yo aquí estoy poniendo solamente los más utilizados o los más comunes. Entre los símbolos más comunes de la acometida eléctrica, ¿sí? Tenemos el del medidor, ¿sí? Este medidor es el dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica y se instala en todas las casas para que la Comisión Federal de Electricidad tome lecturas mensuales o bimestrales y se pueda calcular el cobro, ¿sí? Es un medidor. Este sería su simbología. Tenemos la acometida. La acometida es el lugar donde se juntan los conductores que vienen de la calle. Aquí tenemos el poste con el transformador, viene un conductor o un cable a la mufa, ¿sí? Que es un tubo que sale casi siempre de las casas, entra por aquí y va a dar al medidor. Esta sería la acometida eléctrica, que es el lugar donde se juntan los conductores que vienen de la calle con los que van a todos los circuitos de las casas. Entonces esta va del poste a la mufa y al medidor. Luego tenemos el símbolo del interruptor termomagnético, que son las pastillas que se conocen comúnmente, ¿sí? Estas tienen una doble protección, como su nombre lo indica, termomagnético, protegen tanto del calor. Si empieza a detectar que existe mucho calor en los conductores, esta pastilla se cierra con el fin de evitar que haya algún incendio. Y también tiene protección magnética, es decir, si detecta que hay una solicitud de corriente más grande que lo que la pastilla protege o el interruptor protege, este se bota para proteger el resto de los circuitos, ¿sí? Este, por ejemplo, es de 10 kiloamperes. Si la corriente que se está solicitando es mayor, esta pastilla se va a botar, ¿sale? También tenemos los interruptores de dos polos. Los interruptores de 2, 3 y un polo siempre van a ir dentro del interruptor principal. El interruptor principal es esta cajita que tiene una palanca, no sé si los han visto. Generalmente en algunas casas ya con instalaciones muy viejas, esto es lo único que se tiene. Es una cajita con este tipo de interruptores que tiene dos navajas o cuchillas y las bases o recipientes para los fusibles. Entonces, en esta cajita, perdón, van los interruptores de dos polos. Con estos se interrumpen dos líneas. Sería para una instalación bifilar. Con este se interrumpen tres líneas. Se interrumpe o se reanudan. ¿Sale? Y con este otro, que es de los más comunes, se interrumpe solamente una línea, ¿sí? Y dentro de esta misma interruptor principal van los fusibles. Estos fusibles son los dispositivos que protegen de sobrecargas al circuito. Consiste en una resistencia de bajo valor que se funde al paso de corrientes mayores. Estos de igual manera tienen un soporte para una determinada corriente. Si la solicitud es mayor a esa corriente, este fusible, lo que llamamos comúnmente, se funde, ¿sí? Se truena y ya no permite que pase la corriente de un polo al otro, ¿ok? Luego tenemos los tableros de fuerza. En los tableros de fuerza van instaladas los interruptores termomagnéticos, ¿sí? Pueden ser uno, 2, 3 o 4, dependiendo del tamaño de este tablero, es la cantidad de interruptores termomagnéticos que yo pueda colocar. Y aquí es donde se distribuye la línea de fuerza en varios circuitos. Quiere decir que en un hogar, aquí solamente entra un solo conductor de línea, ¿sí? Desde el interruptor principal
hasta aquí, solamente entra un conductor de línea y yo de aquí lo puenteo a todos mis circuitos. Posteriormente de cada uno de mis circuitos saco una línea que ya está protegida, ¿sí? Entonces, en caso de que haya una sobrecarga en algún circuito, por ejemplo en el circuito de lavado o de secado, que haya alguna sobrecarga, el interruptor se activa y me protege a los otros circuitos, porque hay que recordar que la línea que sale de aquí es la línea que se comparte con los demás circuitos. Solamente puede entrar una línea en una instalación monofásica, ¿sí? Entonces, esa es la principal función de estos interruptores termomagnéticos que van instalados en el tablero de fuerza. También tenemos los tableros generales, que es una caja de fierro plástico que contiene el interruptor que controla el flujo de corriente en toda la casa, ¿sí? Esta sería la principal simbología para la acometida eléctrica, lo que es de la calle a mi casa hasta antes de distribuirlo a toda la red eléctrica de mi casa. Luego, en cuestión de luminarias, ¿sí? En cuestión de luminarias, tenemos las salidas de spot. Estas son lámparas incandescentes que generalmente van dirigidas a un objeto o a un espacio en específico. Son muy utilizadas, por ejemplo, en salas, se utilizan 4, una en cada esquina, o 6 en cocheras, o si yo quisiera proyectar luz sobre, no sé, alguna pared de retratos o de fotografías. Para eso es que se utilizan las salidas de spot. Estas también son las que van en ocasiones en el piso, para que salga la luz, o en las escaleras, dependiendo, ¿sí? Entonces estas salidas van dirigidas casi siempre para producir luz dirigida sobre un objeto o un espacio. Luego tenemos los arbotantes incandescentes de intemperie. Los arbotantes, se le conoce arbotante aquella lámpara, ¿sí? Que aunque parezca farol, pero que no va empotrada directamente en la pared, el socket del foco, ¿sí? Entonces aquí tenemos un arbotante incandescente de intemperie. Estos son los que van en la calle, ¿sí? Eh, o en el exterior de un edificio. Esta sería su simbología. Si nos fijamos, tiene la mitad de blanco. Es algo muy importante, ¿sí? La simbología de lámpara siempre es la misma. Es un círculo con 4 pequeñas rayitas, o en ocasiones la vamos a encontrar con una tacha en el centro. Esa es una lámpara. Si mi símbolo tiene aparte algún tipo de soporte, eso ya sería un arbotante, es decir, que va colocada en un muro, no en un techo. ¿Sale? Y si está coloreado de blanco, lo más seguro es que sea para exteriores o intemperie. Posteriormente tenemos la lámpara común, la salida de centro, es la que va en cualquier habitación y que va en el techo. Tenemos también un arbotante, ok. Esto ya no se vio. Este de aquí sería un arbotante o lámpara de muro para interiores, algo que podría ir en un pasillo o en algunas escaleras. Luego tenemos por aquí la salida de vigilancia. Esta salida de vigilancia son lámparas que se activan con algún sensor, como las que encontramos fuera de la casa, que pasa alguna persona y se encienden las lámparas. Esta sería su simbología, como si fuera una lámpara normal, pero con la mitad coloreada de blanco. Esta que vemos aquí, que no la puedo mostrar, es una salida de pasillo, ¿sí? Esta se utiliza, por ejemplo, en hospitales, en escuelas o en algunas casas. Son iluminaciones exclusivas de pasillo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo la diferencio con una lámpara normal o una de vigilancia? Que la mitad que está coloreada de blanco está inclinada, no es vertical, ¿sí? Posteriormente pasamos a los contactos. En los contactos tenemos el contacto trifásico de piso.
Esto es para equipos que necesiten de 3 líneas de fuerza o de fase. ¿Sí? Generalmente son equipos industriales. Esta sería la simbología. Si ustedes se fijan, el símbolo para un contacto es un círculo. Voy a poner el contacto normal. Es un círculo y la cantidad de líneas me indica la cantidad de enchufes que tiene o la cantidad de patitas que yo puedo conectar. ¿Sí? Por ejemplo, en un sencillo tengo solamente 2 líneas, un círculo con 2 líneas. Esto sería un contacto sencillo. Si yo ese contacto sencillo lo encierro en un cuadrito, significa que va instalado en el piso. ¿Sí? En los contactos, si yo lo encuentro rodeado de un cuadrado, significa que va en piso. De igual manera para el trifásico. Tengo el trifásico, que es un círculo con 3 líneas, lo que me indica que es trifásico. Y el primero que yo les había mostrado es un trifásico rodeado de un cuadrado, significa que va en el piso. El símbolo de contactos con las líneas inclinadas indica que se trata de un contacto múltiple en muro, que no está rodeado de ningún cuadrado. Si yo fuera a indicar un contacto múltiple en piso, lo tendría que rodear de un cuadradito, ¿sí? Pero como no es así, es un contacto múltiple de muro. Puede ser de 2 o de 3, independientemente. Eso lo único que significa es que se tiene más de un contacto. Esto es lo referente a contactos. En apagadores tenemos el apagador sencillo, que me permite controlar casi siempre una o varias lámparas, dependiendo cómo estén conectadas. Están conectadas varias lámparas en serie o en paralelo. Con un solo apagador controlaría yo varias lámparas, ¿sí? Es un círculo, una raya en medio y 2 circulitos blancos en las orillas, ¿sí? Este sería un apagador sencillo. Luego tenemos los apagadores de 3 vías o escaleras. Estos interruptores permiten controlar una salida, ya sea una lámpara o varias lámparas, desde 2 puntos distintos, ¿sí? Nada más que en estos 2 puntos distintos se necesitan apagadores de 3 vías o escaleras, que los dos tengan esos apagadores, ¿sí? Casi siempre, como su nombre lo indica, se utilizan en las escaleras, uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. O también se pueden utilizar a la entrada de una casa, ¿sí? Cuando yo entro, enciendo una lámpara y más adelante en mi casa, para no regresar, tengo otro apagador de estos y apago la lámpara, ¿sí? O para las recámaras también pueden ser. Luego tenemos los apagadores de 4 vías, ¿sí? Como pueden ver, tiene 4 circulitos. Estos apagadores de 4 vías se utilizan para controlar salidas desde 3 puntos. Los de escalera me permitían controlar salidas desde 2, ¿sí? Los de 4 vías me permiten controlar salidas o lámparas desde 3 puntos diferentes. Los requisitos: yo necesito 2 apagadores de 3 vías y un solo apagador de 4 vías. El apagador de 4 vías no es barato, ¿sí? ¿Dónde es que se utilizan este tipo de instalaciones? Por ejemplo, en una recámara grande, puede ser para una pareja, se tiene un apagador a la entrada de la recámara, un apagador de un lado de la cama y otro apagador del otro lado de la cama. ¿Sí? Es muy común utilizar este tipo de apagadores para que cualquiera de los dos pueda controlar esa lámpara, ¿sí? Luego tenemos los apagadores de cadena. Son apagadores que generalmente van en closets o cuartos pequeños, a los cuales yo les jalo una pequeña cadenita y activo o desactivo el paso de la energía. Su símbolo es el de un apagador sencillo, pero en la esquina inferior derecha cuenta con una C, ¿sí? C de cadena. Luego tenemos los apagadores de presión, que igual su símbolo es de un apagador sencillo, pero con una P de presión. ¿Dónde es que se utilizan generalmente?
en un refrigerador, ¿sí? O donde sea que yo al abrir una puerta requiera que se encienda una lámpara, también puede ser, por ejemplo, para closets o cuartos pequeños, que yo abro una puerta, se activa la lámpara, ¿sí? Cierro la puerta, se desactiva la lámpara. Es que se utilizan los apagadores sencillos de presión. Ya para terminar, tenemos de los accesorios más comúnmente utilizados, los registros en muro o en losa. Estos registros se utilizan en lugares donde solo se van a unir o derivar conductores, algo que ya se había visto en las normas técnicas para la elaboración de planos. Se necesitan tener registros en diferentes partes de la casa donde yo pueda eh, llegar los circuitos y derivarlos a mis salidas, ¿sí? Estos pueden ir en el muro o en la losa o en el techo, ¿sí? Y por último tenemos un zumbador, ¿sí? Que generalmente se utilizan para producir zumbidos. Aquí en lugar de zumbador podemos tener una campana que se utilizan generalmente en los timbres, ¿sí? Esta sería la simbología de un zumbador. Si yo le agrego aquí una media luna, sería una campana como para indicar un timbre, ¿sí? Entonces, estos son los principales símbolos utilizados en la realización de planos eléctricos. Espero que les haya servido esta explicación.